a una persona, Handaupeisha. Hay 3 actas, señores. Hay un acta que es el que se está en este momento en todas las circunscripciones judiciales, se está analizando y se están sacando los verdaderos montos de votos que cada candidato recibió, no solamente para presidente, para los cargos colegiados también. Pero ¿qué es lo que hizo el TREP? El TREP adelantó un resultado, 1, para desinflar a la población, 2, para inducirnos a creer de que hemos perdido, y 3, nadie tiene acceso al TREP en forma desglosada, porque eso se carga a bulto. Ahora recién, una vez que salgan las actas de las circunscripciones electorales de todo el país, se van a llevar al TSJE. Allí hay una segunda acta, y ahí se va a comparar la primera con la segunda, y si hay diferencias, por ley, se tiene que abrir un tercer acta que está sellado, y ese es el que define. En los 33 años de democracia paraguaya, nunca se abrió la tercera acta. Nosotros hasta hoy, desde las elecciones del 2018, venimos pidiéndole a los delincuentes del TSJE estar a la cabeza. No nos han dado, señores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora se van a ver obligados con esta movilización a abrir esa tercera acta, que es la que va a definir. Y ahí vamos a estudiar la situación. ¿Por qué? Los papeles que el TREP, que es una figura inventada, transmitió ayer, están variando enormemente con los resultados, los certificados de resultados de nuestros veedores. Hay mesas donde, según el TREP, por ejemplo, gana Chanti por 100 votos, Efraín tiene 40 y Payo tiene 20. Pero los certificados de resultados firmados por los miembros de mesa dan totalmente a la inversa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ahora, que se escudriñe y que se pase en limpio, y que el TREP pase al olvido y entre en las actas a ocupar el lugar que constitucionalmente se merece. A ver, compañeros, el señor Payo Cubas tiene también sistema de retorno, pueden saludarlo y le escucha atentamente. Bueno, así escuchamos lo que va mencionando Paraguayo Cubas en exclusiva. Estamos haciendo esta transmisión de lo que él hacía referencia en torno al TREP, ya mostrando desconfianza, diciendo y ratificándose en que hace meses él estaba con esa postura de que finalmente el TREP no mostraba los resultados reales. Asimismo, hablan ellos que hubo problemas a la hora de cargar las actas, que se hizo trampa directamente. Sí. Media docena de Es una denuncia concreta. Vamos a escucharlo a Desde Payo. el 2018 que venimos denunciando este sistema de juzgamiento de actas en donde no se abre la tercera acta. De hace 6 años le estamos pidiendo a Vestar el caso de mis senadores, y ahora, como si fuera poco, yo ya advertí, y ustedes pueden mirar en mi Facebook, el 12 de abril de que el TREP iba a ser la herramienta para crear esta situación falsa. No, es que no les advertí. 2, Yolanda pidió que se suspendan las elecciones por 30 días. ¿Por qué? Porque la empresa argentina que se encargó del software no nos respondió 20 preguntas que debió responder en la auditoría. Y si como eso fuera poco, es la misma empresa, MGA Excelsis, que brinda servicio para la Itaipú. ¿Cuáles fueron las preguntas que le hicimos? Son 20, están toditos en mi Facebook. Por ejemplo, no nos dieron siquiera el nombre de la marca de la antena que se encargaba de este tipo de transmisiones. No nos dieron, compañeros, cosas importantísimas y que son del alcance público que hacen al software. Y lo peor de todo, de la oficina de Fausto,
Fausto Bejarano, creo que se llama, se robó. Fausto, ¿cuánto tipo es? Fausto Maembo. Se robó un CD universal que es el que tiene la habilitación a las mesas, la apertura. Es decir, acá se produjeron posiblemente elecciones en mesas donde la gente no concurrió realmente. Y hasta hoy día, esa denuncia que está en el Ministerio Público hace 3 meses con este rolón, no se movió un centímetro. Se robaron las herramientas digitales de la oficina de Fausto y ese video donde él reconoce eso está totalmente grabado. Y eso nosotros pedimos que se lleve como prueba. No obstante, vamos a empezar con las actas. Es imposible que, de mi modesto punto de vista, una población hastiada de los trapos le hayan dado esta victoria a estos narcotraficantes. Bueno, ahí está la denuncia de Paraguayo Cubas de vuelta. Apunta a la empresa que hizo la producción de las máquinas de votación. Lo que pasa es que hay un acopiador del TREP. Ustedes habrán visto en múltiples videos que cuando vos recibís el TREP y vos envías eso por fax, es muy fácil agregarle un 1 o un 4. Entonces, esta es una guerra psicológica. El TREP no existe como herramienta electoral. Fue creado por Ramírez Zambonini y otros delincuentes. Solamente esto ocurrió en el 2018 y Efraín se cayó. Recibió 5 millones de dólares para callarse. Por eso que hoy no hay un solo liberal aquí, compañero, reclamando esto. Porque ellos son cómplices. A ellos lo único que les interesa es tener una cantidad de senadores predeterminados y después distribuirse a Itaipú, la Fiscalía General, la Justicia Electoral y compañía. El TREP es una cosa totalmente diferente a las actas. Bueno, lo que va mencionando Paraguayo Cubas, reiteramos, él está hablando con nuestro medio en exclusiva en ambas señales, tanto C9N como el SNT. Vamos escuchando los argumentos que tienen en torno a esta situación. Porque si no, compañeros, van a seguir muriendo en las unidades del Estado. Y Chanti Peña va a seguir sacando préstamos con sus padres y con meses para jugar a la timba con cártel. 7.000 millones desaparecieron. Mejoró la educación, la salud. No, yo le agradezco a estos jóvenes. Ellos están luchando por su futuro, no por Paraguayo Cuba. Ellos están luchando, compañeros, por un Paraguay en donde el día de mañana ellos puedan forjar su destino. Imagínense cómo están utilizando. Este es el gobierno que nos espera de los narcotraficantes. Policías en la calle, la montada, los carros blindados y después vendrán los militares. Todos para protegerle a estos tipos que han hecho esta trampa descomunal. Bueno, una situación que estamos viviendo, estamos observando las imágenes también de los 2 puntos, nuestros compañeros que van trabajando en vivo en los otros 2 lugares. Manifestaciones que se van reiterando. ¿Qué pasa ese conglomerado de partidos? Eran 27 o 30 partidos en la concertación. Sus apoderados no están. La única que está peleando ahí es Yolanda Paredes con el equipo de Cruzada Nacional. En contra de los apoderados como Almirón y compañía, que se han robado Yacyretá con Nicanor y que están tan gordos a punto de explotar. Nuestra gente está luchando física, mental y espiritualmente. Yo no sé dónde están los liberales.
Yo no sé dónde están esos otros movimientos. El pueblo sabe dónde están. Están en su casa. Yo estoy en mi casa todavía. Ahí está. Para plegarse a las manifestaciones también y para reclamar frente también al Tribunal Superior. Escuchemos. Un ritmo sumamente acelerado y yo mañana voy a salir. Yo tengo un motocarro que me encanta y es un símbolo de una lucha que se hace como el paraguayo que lucha día a día. Y voy a salir de Asunción, de Ciudad del Este, mejor dicho, voy a llegar a Asunción. Y yo les puedo asegurar que cuagendita, olvídense del EPP, olvídense del ACA. Esto va a explotar en las ciudades. Me dicen, escuché unos pelotudos de Unicanal y de Canal 13. Está incitando a la violencia. Y los criminales que han violado la Constitución, que han violado el Código Electoral, ayer nomás, señores, yo voy a hacer lo que me dice el artículo 138 de la Constitución, resistir con todo lo que está a mi alcance a estos usurpadores que no contemplan la Constitución en su modo de actuar. En un ratito volvemos con la segunda parte de la entrevista con Paraguayo Cuba. Fernanda, sí. Importantes declaraciones en la noche. Exactamente, está respondiendo las consultas de algunos compañeros. Vamos ahora con la señal de Judith Colexa. ¿Cuál es la situación en el punto en donde vos te encontrás, Judith? Fernanda Marini, estoy detrás del grupo donde se encuentra actualmente Aveiro y quiero mostrarles nomás a ustedes cómo va llegando gente, porque este es el punto del cruce entre choferes y Eusebio Ayala, pero un poco más adelante, donde por cierto está el cordón de policías, ya fue avanzado por personas, por manifestantes, están acá haciendo fila de vehículos, llegan a bordo de motocicletas, vienen en caravanas, fíjense ustedes, incluso a bordo de furgonetas, vemos que ya llegó incluso una ambulancia también por la cantidad de personas que están acá. Y vamos a hacer un paneo acá con Hernán Lejano para que vean ustedes cómo es que se acercan también en motocicletas, que están haciendo como un cordón en la parte de atrás del grupo de manifestantes y de a poco van avanzando y no solamente se concentran acá en el cruce, sino que en las intersecciones, a lo largo de las intersecciones. Esta es la situación que se está dando. Pensábamos nosotros que a medida que pasaban las horas posiblemente esto iba a ir calmando, se iba a ir la gente, pero no. Ahí estamos viendo que van llegando más incluso. ¿Cómo? Incluso algunos van girando. Fíjense, es lo que se observa que están haciendo. No sabemos si es que quieren ir hacia el otro lado del tribunal. Ahí vamos a mostrarle a ustedes las imágenes. Pero se da un cierto movimiento hacia choferes sería este. Choferes del Chaco. Allá en la intersección del semáforo. Se está dirigiendo hacia ahí el grupo. ¿Cuál es la intención? No sabemos, pero eso es lo que está ocurriendo ahora desde el punto donde nos encontramos con Hernán. Fíjense. Hablando hoy un poco de lo que estuviste observando todo este tiempo, de esta movilización que fue creciendo, está creciendo, de hecho en cantidad de adherentes, no hemos visto rostros visibles de dirigentes conocidos, por así decirlo. Da la sensación que volvemos a ese término de autoconvocados o convocados por WhatsApp o por redes sociales. Ahí hay un joven que sí lo escuchamos hablar. Controlar las cosas. Están sacando cajas. Vamos al otro lado. Ahí está. No, dicen que van a rodear el TSJE. Van a voltear, van a rodear el tribunal y hacia ahí es donde se dirige. Vamos a subir acá en el paseo con Hernán por una cuestión de seguridad para ver hacia dónde se acercan porque ellos quieren acompañar de cerca el juzgamiento de las actas. Es lo que nos dijo uno de los líderes, que por cierto es joven, así como decía vos, Marini, y personalmente nunca vi a ninguno de estos chicos como líderes de otras movilizaciones, es la primera vez, pero ya te decía también, es una autoconvocatoria que se dio repentinamente durante las últimas horas a través nada más de las redes sociales y están constantemente comunicados entre sí de esta manera y llamando a más personas para participar de esta movilización.
manera viene, ¿saben por qué? Porque así ellos pueden pasar el cordón de la policía, ya que automóviles y camionetas no se permiten pasar, pero no están pudiendo atajar las motocicletas, don Marini. Sí. ¿Por dónde van a ingresar? ¿Por la calle que termina llegando al costado de la Acá me estoy justicia acercando. electoral? A ver. A ver si la policía les Digo, deja ¿dónde? ingresar. Pero un ratito. Esperame un ratito, me acerco acá para ver el nombre de la calle. Es José Flores, es Sí, la calle José que queda en la Asunción parte de Flores. atrás del tribunal. Sí. Y ahí hay una calle que Y termina ahí van a saliendo al rodear, costado. sí. en uno Acá de los están portones. ingresando, fíjate. Ah, pero la policía no estaba resguardando de ese lado. Compañeros, porque la verdad que el ruido es demasiado fuerte ahora. Sí, sí, claro, Judith, entendemos completamente. Ahora, ¿la policía no estaba custodiando de esa parte o ya al llegar a una cuadra siguiente van a encontrarse con un resguardo policial? Porque fíjate cómo todos Había empiezan a correr. cordones a unos 300 metros en adelante de la intersección, pero ¿qué pasó? Las motocicletas pudieron evadir ese control e ingresaron. Sí. Ahora corren todo y no están pudiendo los uniformados que fueron designados para esos puntos donde se hacían los desvíos en los tramos alternativos. Claro. Eran como 3 o 4 policías. Podían atajar vehículos como camionetas y automóviles, pero no así motocicletas. Entonces ahí se vieron rebasados. Y ahora están rodeando y viniendo acá por la calle José Flores en la intersección paralela a Eusebio Ayala. Ahí estamos acompañando entonces a Judy y a los compañeros haciendo este recorrido. También surgen los rumores que se habrían sacado algunas cajas. Esa es la denuncia. El líder del movimiento directamente habla de que hubo un robo, Pero un robo en las también elecciones. hay policías. Ya hay policías Acá allí. también hay un cordón importante, hay un vallado, ya Ah. se prepararon también. Y están también los antimotines, los cascos azules. Ahí están arrojando cosas, están queriendo irrumpir. A ver, no, dicen los demás manifestantes que no, porque no. en medio están infiltrados los que quieren incidentar. Eso ya nos dijeron algunos de los jóvenes líderes. Ah. Que sí, ellos están conscientes de que algunos vienen con la intención de vandalizar esta protesta, pero van a tratar de sacarlos del medio para no desvirtuar el reclamo que ellos quieren que sea de manera pacífica. ¡Quieren sacar papeletas por acá! ¡Quieren tirarlo! ¡Van a tirar la basura en nuestro voto! Están empezando a arrojar cosas porque, a ver, están saltando los vallados. Mira, Hernán, cuidado. Atención. Ya se preparan acá los... Vienen más antimotines, ahí están. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí están, ahí se ve con Cuidado, la ropa. Hernán, retrocede nomás. Bueno, ellos mismos son los que llaman a la calma a quienes están en medio empezando a arrojar cosas. Les están pidiendo que no lo hagan, de hecho, porque la intención es manifestarse sin que esto pase a mayores. Así Por mismo, lo menos a un grupo, ¿verdad? mucha gente joven que veíamos desde temprano manifestándose, estuvieron por el centro, ahora allí en zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral, corriendo por las entradas, podríamos decir, y hay un claro pedido de varios de los simpatizantes que piden no a situaciones de violencia. Escuchemos. Acá van a tratar de llamar a la calma. A ver, están haciendo gesto de que... Llamar a la calma, amigos. Están empezando a incidentar. Nosotros estamos pidiéndole a todos los jóvenes que se tranquilicen en vista que esta manifestación es una manifestación pacífica, que también nos cuidemos de que no vengan infiltrados a querer hacer el quilombo, ¿verdad? Sabemos que el Paraguay necesita un cambio, necesita realmente que se sepa la verdad absoluta y que se haga la luz de todo el Paraguay. La verdad que la gente ya está cansado del robo, está cansado realmente y este es el momento en donde el Paraguay... Amigos, una todo el consulta pueblo nomás. ¿Qué es paraguayo, lo que pretenden de este lado? Estamos haciendo manifestación porque si nos quedamos en casa va a continuar lo mismo. Sí, no, yo pregunto porque se dieron la vuelta ahora para rodear el tribunal. Sí, ¿Qué pasó? vamos a hacer todo lo que se pueda como paraguayos, en las buenas y en las malas. Bueno, No, a ver, evidentemente la intención es acercarse lo más que puedan al tribunal. Judith, ¿llegaste a ver que algún grupo se quede sobre la avenida Eusebio Ayala? ¿Me repetís, pero la pregunta, por favor? ¿Se quedó otro grupo sobre la avenida Eusebio Ayala o todos se movieron allí donde estás?
Para mí que todos vinieron, Fer, ¿puedes hacer un paneo más alto, Hernán, hasta donde puedas para que tenga una idea de la cantidad? Yo no puedo ver porque soy muy chiquitita, ahora estoy perdida en la multitud, pero fíjate, Fer, Claro. creo que sí se acercaron, al menos la mayoría de los que estaban sobre Eusebio Ayala. Estamos viendo también algo de consideración en cuanto a cantidad de gente. Hace tiempo que no veíamos una manifestación de este tipo vinculada a una cuestión directamente electoral, como lo que estamos viendo, y se destacaban dos aspectos. Primero, el sentido de autoconvocatoria de este grupo. Con redes sociales de por Con redes medio. sociales, WhatsApp, transmisiones en TikTok, y también lo otro, muchísima juventud, y no hay liderazgos, no están los candidatos al Senado, no pasa por ahí, ni siquiera ha llegado Payo Cubas, que recién mañana no sé qué estaría. Él está en el Alto Paraná. Él está en el Alto Paraná todavía, donde también se está manifestando la gente. Caguazú. En zona, Caguazú también, zona del kilómetro 10, allá de Ciudad del Este. Encarnación. ¿Cuál es el grito? ¿Podemos escuchar? Hijo de Pi, es lo que se escucha de fondo. Bueno, se está conformando como un tercer cordón de uniformados. Acá se acercan un ratito, señor. Quiero mostrar nomás acá. Ahí están transmitiendo a través de sus redes de esa manera. Ellos se autoconvocan, nos muestra el señor. Fíjate que llegan más antimotines y hacen como, a ver, tenemos como un tercer bloqueo acá. Sí. Está el vallado de metal, un cordón de policías, los antimotines y más atrás está lo de la montada también. Tenemos como, a ver, 4 filtros o 5 aproximadamente de uniformados ante esta presencia de los manifestantes que decidieron rodear el tribunal hasta ahora. Bueno, con banderas de por medio. Salieron por lo menos una cantidad importante de la avenida Eusebio Ayala, fueron por la calle José Asunción Flores para salir allí al costado. Te pedimos, Judith, que nos mantengas la imagen, por favor. En instantes vamos a estar contigo nuevamente, pero queremos ir compartiendo toda la situación, todo el panorama desde los dos sectores. También está trabajando nuestro compañero Alexis Aveiro en el otro lado de la justicia electoral, porque tenemos invitados en piso, Diego. Así mismo, vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. Tenemos puestas ahí nuestras cámaras también para acompañar esta manifestación que arrancaba hasta de manera casi tímida, podríamos decir, Sí. con algunas marchas en el microcentro también, y termina en esto ahora. Una manifestación por lo menos importante en cuanto a la convocatoria. Exactamente, estamos aquí acompañados, ya los están viendo ustedes, a el observador electoral Luis Toti Medina, que ya nos estuvo acompañando. Queríamos hacer un avance o un balance, mejor dicho, de toda esta situación, y también Guzmán Ibarra, politólogo. ¿Qué tal? Buenas noches para ambos, gracias por venir. Nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, Estar con ustedes. este ambiente postelectoral, no sé, ¿se puede hablar de algunas figuras que han tenido este comportamiento posteleccionario también, verdad? Sí, exactamente. Comparando con otras situaciones nomás, como primera impresión pregunto. Bueno, la verdad que a mí me toma por sorpresa en el sentido de que la jornada de ayer, y de acuerdo aquí el observador nos dirá, aparentemente todo estaba discurriendo con la normalidad habitual, que bueno, que son luego de 7 elecciones consecutivas en un periodo inédito de democracia. Me parece que era un ejercicio que ya está acostumbrado el pueblo paraguayo. Así que bueno, yo supongo que si hay cuestiones que se tengan que aclarar, existen los mecanismos, los procedimientos, y cada partido político tiene sus representantes, ¿no? Luis, esto ayer llamaba la atención y decían, Paraguayo Cubas, se quiera o no, fue la gran sorpresa después de las elecciones, pero esto también sorprende, el hecho de que esta convocatoria se haya dado en cuestión de horas a través de redes, decíamos. Yo voy a ir a contravía un poco de que esto no es ninguna sorpresa. No. Un liderazgo claramente anárquico y hasta irresponsable como el de Paraguayo Cuba era para esperar algo como esto. Es el signo de los tiempos que corren, desde luego, en la que los ciudadanos tienen otros mecanismos de convocatoria, como el caso de las redes sociales, como el caso de pertenecer a grupos. En las tribus sociales, en las redes sociales, los grupos humanos se comportan como tribus. Es decir, consumen el mismo contenido entre todos, tienen visión de túnel y suelen tener comportamiento casi de rebaño.
Así lo hacen en las redes sociales cuando trolean a alguien o cuando escrachan a través de las redes sociales en masa. Fue lo que efectivamente ocurrió. La convocatoria no se hizo por un medio tradicional, sino por las redes sociales y, por supuesto, Paraguayo Cubas obtuvo 693.000 votos. Eso es una suma bastante aceptable, bastante, digamos, observable, como para no decir que ante una convocatoria, por supuesto, pudiera movilizar un grupo humano. Ahí no hay 700.000 personas, desde luego, pero hubo 700.000 paraguayos, casi 700.000 paraguayos, 693.000 de ellos que se expresaron por esta opción. ¿La conocían? Sí. ¿Sabían que esta persona ha hecho cualquier tipo de acrobacias en el pasado? ¿Ha defecado en público? ¿Ha golpeado a policías? ¿Ha ofendido a mujeres? O sea, ¿era esperable una conducta como esta? Para mí sí. Ahora, destacaste el tema de la cuestión anárquica por ahí de Paraguayo Cuba, pero hemos visto en otros líderes con características populistas también esta situación frente a elecciones o luego de resultados de elecciones. Porque estos señores son antisistema y estos señores pretenden utilizar las herramientas que les facilita el sistema democrático para implosionarlo. Ese es su cometido y ese es su propósito. ¿Era esperable esto? Sí. Lamentable, muchísimo. La jornada de ayer, efectivamente, como decía el politólogo, el doctor aquí, fue una jornada meritoria, fue una jornada sin mayores incidentes. Quienes estuvimos haciendo la misión de observación pudimos constatar que el comportamiento cívico de la sociedad paraguaya y del pueblo paraguayo en mayoría y casi que una abrumadora mayoría fue totalmente normal, cívico, con mucha madurez. Hemos resaltado el profesionalismo y la capacidad del Tribunal de Justicia, Superior de Justicia Electoral paraguayo, quienes tuvimos la oportunidad de hacer observación directa dentro del organismo y quienes tenemos de alguna manera la experiencia de esta observación en otros organismos electorales, podemos dar fe de que las pruebas que se le hicieron tanto al TREP como al sistema electrónico en general, todas las auditorías en las que observamos y estuvieron presentes técnicos que tienen una amplísima experiencia sobre esto, dieron fe de la transparencia y de la independencia de este sistema electrónico, pero además de la propia condición de los funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral para respetar la voluntad del pueblo paraguayo. Yo en mi análisis decía al inicio que esta jornada tuvo 4 grandes ganadores. El pueblo paraguayo, que como decía el doctor, fue a su 8ª elección general después de febrero de 1989. El segundo, desde luego, fue el candidato ganador. El tercero lo adjudicaba yo a el propio Tribunal Supremo de Justicia, que sometió a prueba una vez más sus capacidades. Y el cuarto, yo decía que había dos cuartos ganadores. Uno era Horacio Cartes, que de alguna manera tuvo un rendimiento, su facción política tuvo un rendimiento importante y una victoria bien abrumadora, bien sólida en esta contienda electoral, y Paraguayo Cubas, que emergía como un liderazgo, digamos, con solidez dentro del Parlamento, que podría desde el Parlamento constituir una fuerza política, una plataforma política según el ejercicio de sus legisladores. Pero con esto está de alguna manera tiñendo o poniéndole un lunar a esa victoria que tuvo Paraguayo Cuba. Paraguayo Cuba fue uno de los grandes vencedores de la victoria de ayer, pero hoy es el derrotado. Ok, mientras tanto estamos observando también que nuevamente este grupo que veíamos rodeaba del otro lado sobre José Asunción Flores, la justicia electoral, está volviendo, Judith, hacia la avenida Eusebio Ayala, hacia Choferes del Chaco. Y mira, Fernanda, se está dando la siguiente situación. El grupo está regresando de la parte de atrás del tribunal, acá hasta Choferes y José Flores, donde estábamos hace instantes. Un grupo se está congregando en esta intersección. Fíjense, la fila de vehículos no está pudiendo pasar, mientras que el resto se dirige
al otro punto. O sea que están bloqueando la redonda. Para que tengan una idea ustedes de cómo está creciendo también la cantidad, ¿verdad? Este grupo acá en este punto. O sea que están bloqueando aproximadamente, a ver, unos 300 metros ya, por lo que se observa. Estaban concentrados hace rato, allá en el cruce nada más. Y ahora fíjense la cantidad de gente que está llegando sobre Choferes del Chaco, pasando la intersección de José Flores. Está creciendo, aumentando el grupo. Y esto es inesperado porque se pensaba que con el transcurrir de las horas se iban a dispersar, que se van a retirar, pero no. Está creciendo, está aumentando el grupo y van llegando de distintas maneras inmunidos. Pero hay un cierto temor que justamente los líderes de este movimiento estaban diciendo, de esta manifestación. Están los infiltrados y están queriendo incidentar también. Ok, estamos pendientes de ustedes, siguiendo por supuesto esto. Vemos muchas banderas paraguayas, pocos signos políticos. Solemos buscar nosotros a los referentes, Guzmán, en las manifestaciones, y acá nos quedamos un poco. Cierto que Cruzada Nacional tiene gente elegida y que en general no tuvieron mucha visibilidad mediática, pero cuesta reconocer a líderes acá así directamente. Bueno, es un partido en ciernes, ¿verdad? Y justamente esta demostración demuestra la importancia siempre de contar con instituciones sólidas y que los partidos sean organismos que tengan una representación, que cuenten con autoridades a las que uno pueda atribuir responsabilidad. Una parte importante de lo que son los partidos políticos pasa por este nivel de institucionalidad, digamos, que es sumamente importante. Y sobre todo en un momento, yo diría, no quisiera decir delicado, pero en un momento tan relevante de nuestra República que se ponga en duda, básicamente sin ninguna prueba. Yo creo que eso exige un poco responsabilidad, ¿verdad? Y por eso es importante la presencia de partidos políticos. Esto hay que mirar como preocupante o como positivo en un país donde no siempre vemos reacción ciudadana. Adhesión a las convocatorias tampoco, bueno. Sí, ahora yo quisiera decir algo que mencionó, el que me parece sumamente importante. Hasta hace unas horas el Tribunal Superior de Justicia era prácticamente una institución ausente en la discusión y en los reportes, lo que daba cuenta de que hubo una aceptación en general. De hecho, el principal retador reconoció los resultados, entonces daba cuenta de que hay un espacio de tranquilidad, lo cual, repito, es sumamente relevante cuando estamos en un proceso de construcción de instituciones sólidas y partidos responsables y liderazgos responsables. ¿Te lleva sin comparar en sí las figuras políticas ni los movimientos, pero te lleva algún recuerdo en particular este tipo? Pero lógico, absolutamente. Tenemos un fenómeno acá vecino y otro más al norte también. Eso, ¿verdad? De el no reconocimiento, claro. Hace unos días leí algunos organismos observadores también internacionales, no propiamente, sino incluso medios de afuera del exterior, que decían Paraguayo Cubas es un candidato similar a Trump, o es el Trump Bolsonaro paraguayo. ¿Podríamos estar ante un fenómeno de ese tipo que aglutine más todavía a más personas a medida que pasan estos días, estas semanas? A ver, la diferencia con Trump es que Trump tiene un partido político por detrás. Paraguayo Cubas no tiene... Es él, ¿verdad? Esa es la principal diferencia. Luego sí, el populismo de derecha radical tiene ciertos elementos que algunas de las cosas que estamos viendo, esta capacidad de articular cosas que aparentemente son diferentes y establecer una propuesta, conectar con la gente. Luego, en el caso de él, como mencionó también aquí el compañero, este vínculo más cercano, sin intermedios, por ejemplo, los medios de comunicación, entre el líder y sus seguidores, ¿verdad? A través de las redes sociales, prácticamente un diálogo directo. Entonces esa vinculación genera ciertos apegos, mayor cercanía, y por supuesto el lenguaje y toda la expresión teatral, el histrionismo de Paraguayo Cubas contribuye a recrear y a generar ese acercamiento con el elector, ¿verdad? Claro. Juntando cosas que, si uno lo ve en la política de un punto de vista más institucional, claramente no pueden ser... Enseguida vamos a pedir una clasificación ideológica, si se puede, para Paraguayo. Ya escuchamos algunas palabras, pero tenemos que volver a la información en vivo ahí en zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahí está Judith y vemos que crece la manifestación realmente
cada vez con mayor cantidad de gente, lo que podemos apreciar. Judith, contigo. Judith, ¿nos escuchas? Bueno, ahí en instantes vamos a retomar el retorno con ella. Judith, ¿nos escuchás? Vamos a ver un poquito cuál es la situación contigo allí desde las calles nuevamente. Bueno, ahí enseguidita vamos a retomar el contacto con nuestra compañera. Se hace difícil, de hecho, la comunicación también. Eusebio Ayala y choferes del Chaco. Judith, no sé si ahora nos copias bien. Bueno. Sí, Fer, les copio, va ahí porque volvimos acá al epicentro de la manifestación. Y acá hay una mayor cantidad de personas ahora. Ahí vamos a hacer un paneo 360 con Hernán. Fíjense que hace rato el grupo estaba acá en el medio nomás. Ahora rodea la intersección, definitivamente se sumó más gente a esta movilización. Y la policía, que estaba postada a 300 metros en las intersecciones, ya no pudo bloquear el acceso de las motocicletas y los manifestantes, quienes rebasaron completamente el control, el bloqueo de la policía y se acercaron lo más que puedan hasta el tribunal, que sí está bien custodiado. Hay un fuerte dispositivo de seguridad, ya lo veían ustedes. Sí, le escucho, vámonos. Me niego a pensar que 1.3 millones de paraguayos se fueron a votar en escuelas que se caen a pedazos. Por la gente que echó a pedazos esas escuelas. Se fueron a votar en hospitales que se caen a pedazos. Eso fue lo que hicieron. Nosotros llegamos de Argentina, votos de Argentina y de España todavía no se contaron. Así que fuera Santi, fuera corrupto. Este es el ambiente Fernanda Marini. La gente no se cansa. Todo lo contrario, están mucho más eufóricos y van llegando más. Esta gente ya ha matado mucho. Que no se les atreve a matar a uno de los jóvenes porque es gentita, Pepe. Bueno, en breve volvemos contigo, Judith. Gracias. Vamos a continuar utilizando las imágenes también, porque además de los politólogos, analistas que tenemos en piso, también queremos saludar a dos mujeres de las cuales ayer se estuvo hablando muchísimo también. Joana Ortega, ya ganadora como diputada por Asunción. Joana, bienvenida. Así es, buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, y la diputada Rocío Vallejo, que bueno, es electa nuevamente un periodo más para la Cámara Baja. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fernanda, Diego, a los compañeros y a la audiencia? Buenas noches. Gracias, felicidades a ambas, ¿verdad? Por la excelente elección que hicieron. Es una elección que fue muy difícil para la oposición, pero lograron ustedes entonces sillas en Asunción para pelear también desde ahí en el Central. Dos mujeres de la oposición contra 5 colorados. ¿Qué se puede decir? ¿Qué evaluación hacen ustedes desde la oposición ya posterior a todo lo que ocurrió y con estas imágenes que compartimos hoy? Bueno, yo estuve en el Tribunal Superior de Justicia Electoral hasta las 17 horas. Estuve participando del juzgamiento ayer. Estuve recorriendo más de 15 locales, viendo la jornada cívica, hablando con los apoderados. Estuve desde las 5 de la mañana en los locales en la conformación de las mesas. Realmente lo que vi es muchísima participación. Los incidentes que se generaban eran más con relación a si se dejaba o no asistir a los abuelitos, y esa era la discusión principal, y otra vez si se hacía el voto secuencial o no. En los lugares donde estuve y en las personas que nos acompañaron en el partido, en general no hubo denuncias de fraude. El momento de denunciar, así como yo estuve escuchando algunas de las expresiones de las personas ahí convocadas, autoconvocadas, es que ellos tienen las actas que dan ese día y que al confrontarnos son el mismo resultado. Sí. Ahora es el momento, en el juzgamiento, ahora estamos juzgando Capital. Mañana continuamos a las 8 de la mañana. ¿Todavía no se terminó, Capital? No se terminó. Y se va escuela por escuela, mesa por mesa. Entonces, el día ayer se imprimía el primer resultado, se le daba el TREP y luego se imprimía para todas las nucleaciones políticas. O sea, todos accedíamos a ese documento el día de ayer. Entonces, el día de hoy nos vamos con nuestros documentos. Eso se proyecta en una pantalla. Entonces, uno corrobora si es lo mismo y vos corroborás también en otra pantalla los votos preferenciales de cada una de las listas y vas controlando tus votos. Sí. Esto se estaba dando de una manera totalmente normal. En la sala en que yo estaba habían como 20 personas de diferentes nucleaciones políticas haciendo este control.
Hubo en algún momento un reclamo y creo que una impugnación de la señora Yolanda Paredes, pero era con relación a una lista de diputados que no teníamos el original. Y la jueza explicó perfectamente, se trajo el otro sobre, tampoco estaba, y dijo, bueno, esto se va a resolver y va acá como mesa no contabilizada y se va a resolver con el sobre 1 en el Tribunal Superior. ¿Un caso de cuánto más o menos, perdón, Rocío? Un caso entre, ponerle que 100 mesas que analizamos. Y ella estaba en ese momento ahí, yo estaba también, estaba Katia González, estaban varios candidatos, varios apoderados de todos los partidos, y realmente en la sala donde yo estuve, hasta el momento que estuve, no hubo mayores incidentes, y si alguien quería dejar una incidencia, ese es el momento de control si vos tenés un documento que no coincide con lo que te proyectan, por eso es juzgamiento. Claro. El TREP no es, y después nos van a seguramente al final a decir, bueno, si Joana tuvo tantos votos, Rocío tuvo tantos votos, fulano, mengano tuvieron tantos votos, y son proclamados finalmente, porque el TREP es no es luego ahora se está haciendo el juzgamiento, ahora se hacen las incidencias. ¿Y no se puede saber todavía si hay coincidencia? Sí, se sabe en el momento, y eso ya se va. Sí, a ver, vos tenés tu documento, ponele que yo llevo toda mi carpeta de las escuelas que se están juzgando y las mesas, y entonces yo digo, no, espera un poco, acá yo tengo que Patriaguería tuvo 40 votos y ahí está figurando 30. Claro. Quiero esto, y bueno, y si las actas coinciden, entonces se deja una incidencia. Ese es el momento en que cada mesa, y con tu gente, vos tenés que tener gente en todas las salas verificando esto, y con tu gente vos tenés que ir marcando eso e indicando, por eso nos vamos. Ahora, diputada, viendo un poco y lo que denuncian el grupo en sí de los seguidores y tanto el propio Paraguayo Cubas, Yolanda Paredes, es nos robaron votos. Este es el momento. ¿Usted está de acuerdo que este es el momento que se hagan este tipo de protestas? No, este es el momento del juzgamiento. Claro. En el juzgamiento es donde vos tenés que decir. Yo lo que escuché en algún momento es que ellos tienen algún documento que no coincide con lo que salió en el TREP. Sí. Bueno, ahora se están elevando las actas enviadas por los mesarios, y este es el momento en que cada nucleación política tiene que decir, no, yo en esa mesa tengo acá un documento que dice que tuve 100 votos y ahí figuran 30 y se deja una incidencia. El momento del juzgamiento, que es que comenzó esta tarde a las 2 de la tarde con Asunción y va a continuar por todo el país. Asunción yo creo que vamos a terminar mañana, vamos a ver cómo continúa la jornada, pero me refiero al momento del juzgamiento, claro, donde cada nucleación política, por eso nosotros estamos presentes ahí para ver si existe alguna discrepancia entre el documento que nosotros tenemos y el que se está exhibiendo. Claro. Enseguida vamos a ir con Joana también. Brevemente nada más agradecer a nuestra compañera Judith Colexa que estaba brindándonos algunas declaraciones. Nos quedamos con esta imagen de Alexis Aveiro, ¿verdad, Iván? Bueno, y Judith, no sé si nos escuchás todavía, Judith. Gracias a Judith por el trabajo, Sí. Excelente realmente, y nos permitió desde un buen tiempo atrás acompañar esta manifestación frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde continuamos, por supuesto, también atentos a cualquier novedad. Sí, hay imágenes también de nuestros compañeros que se fueron generando de drones, nos permiten visualizar un poco cómo está. ¿De qué se trata? En cuanto al tamaño también. La avenida, sí, Eusebio Ayala. Bueno, decíamos, y queríamos ir también con Joana para conversar un poco de este momento político. Ayer la figura que fue emergiendo también en torno a esta lista de la Alianza por Asunción en Diputados fue tu figura, Joana. Así es, Fernanda. Conquistamos una banca por capital dentro de la Alianza por Asunción, en mi caso viniendo de un partido del tercer espacio, que es País Solidario. Y bueno, logramos consolidar estas dos bancas, como decía la diputada Rocío, de dos mujeres opositoras contra 5 colorados que van a ocupar las otras bancas por capital. Bueno, intentaremos hacer el mayor de los esfuerzos por representar también a los asuncenos y asuncenas opositoras, porque se trata de una Cámara donde están representadas minorías y mayorías, y bueno, con ese ánimo vamos a llegar un poco a la Cámara de Diputados. Y en tu caso, porque se habló mucho ya no más con los liberales, algunos sectores de izquierda, leyendo las primeras reacciones, pero en tu caso vos llegás en una lista donde había, de hecho, una alianza. Así es. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Ese es el camino o que la izquierda debería fortalecerse por su lado sola o apostar a esa fórmula? Nosotros entendimos siempre que desunidos, digamos, oyendo en listas separadas, perdíamos fuerza.
¿verdad? Desde el tercer espacio, desde el sector opositor y desde el progresismo con más sentido, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo el progresismo no tiene una banca en diputados, no tiene una banca por capital. Entonces entendimos que esa era un poco la articulación también en grandes esfuerzos que estábamos haciendo dentro de la concertación, donde a pesar de las diferencias tratamos de trabajar articuladamente un programa, una campaña, un apoyo a una dupla presidencial única, sorteamos unas internas donde participamos todos los sectores, todos los partidos miembros de la concertación. Entonces creo que el esfuerzo conjunto logró, digamos, darnos la razón en el tiempo de que ir en alianza era un camino. Ahora la alianza es electoral, eso es cierto, y bueno, cada uno estamos ahí, en mi caso yo representando al Partido País Solidario dentro de esa alianza, así como habían otros compañeros y compañeras, todos sumamos un poco en el esfuerzo a la lista, y yo por supuesto que voy a representar el programa político de mi espacio y los compromisos que tomamos de proyectos comunes con los compañeros y compañeras de la alianza. Rocío, viendo un poquito esta situación de cómo el partido Patria Querida pierde algunos escaños, aparecen otras figuras como el Partido Cruzada Nacional, el movimiento de Miguel Prieto también. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué le espera a la Cámara de Diputados para el siguiente periodo? Bueno, tenemos de vuelta una Cámara de Diputados con una mayoría absoluta colorada, más que en el periodo que estamos culminando, ¿verdad? Donde son 43, ahora creo que están en 48, 49. Es aún más su mayoría. El Partido Liberal ha perdido escaños y según mi conteo somos 9 los del tercer espacio, creo, uno más que en este periodo. Nosotros trabajamos muy bien desde el tercer espacio con todas las fuerzas, a pesar de algunos puntos que no tengamos en coincidencia, pero siempre nos mantuvimos firmes en situaciones concretas y sobre todo luchando contra la corrupción. Esperemos lograr esa unidad de vuelta con este espacio, porque y ver si con el Partido Liberal también podemos lograr esa unidad total. Si bien el Partido Liberal en este periodo que estamos culminando está bastante fraccionado, son varias bancadas, alguna bancada que siempre votó con los liberales o algunos liberales que siempre votaron con los colorados. Entonces ojalá que tengamos una constitución diferente. También hay que destacar, hoy estuve contando, me puedo equivocar, pero solamente 22 diputados volvemos, es decir, tenemos 58 diputados nuevos. Hay una renovación ahí que la que queremos hablar, pero quería preguntar también a nuestros invitados, que charlemos entre todos en realidad. Sí. ¿Puede ser preocupante, destacando la gran elección que hizo el Partido Colorado, que realmente fue aplastante en muchos sentidos, puede ser preocupante para una cuestión de equilibrio de poderes que haya este dominio tan claro en ambas cámaras del partido? ¿Puede ser que se rompa ese equilibrio? ¿O de control, digo? A ver, teóricamente no hay ningún problema en el sentido de que es una mayoría compuesta democráticamente. Y así funcionan, ¿verdad? Los contrapesos se van a dar en otras instancias. Ahora, si nosotros nos vamos a la historia, a la transición, mayorías coloradas no garantizan acuerdos entre el propio partido de gobierno. En 1998 tuvieron mayoría en ambas cámaras y ese gobierno duró 6 meses. Entonces, de hecho, el principal desafío que tiene ahora el Partido Colorado es construir un acuerdo que le permita determinada estabilidad. Entonces, siempre hay riesgo de la aplanadora, de la famosa aplanadora colorada, pero en este caso estamos hablando de que son dos facciones altamente conflictivas, ¿verdad? Habría que ver cómo resuelven su... ¿Qué tan unidos están también, verdad? Están unidos en términos del proceso electoral, pero las élites, quizás las bases se encuentran más unidas, pero las élites tienen diferencias bastante importantes. Eso, Luis, lo que ustedes observaron, porque muchos decíamos, ¿no? hasta las elecciones unidos, después de las elecciones vemos cómo está el Partido Colorado. Sí, una de las lecturas que se hacía temprano en todos los círculos de análisis y pensamiento político era que el Partido Colorado había roto 2 tendencias electorales y políticas en el continente. La primera era que todos los gobiernos que fueron a elección post pandemia perdieron las elecciones. Todos los oficialismos que fueron en pandemia, post pandemia, llegaron a perder las elecciones, todos.
y la otra era el viraje hacia la izquierda que venía observando el continente en los últimos procesos electorales. El Partido Colorado había roto esas dos tendencias. Yo decía que una sola de las dos, porque lo que ganó del Partido Colorado es la oposición al oficialismo colorado. Es decir, Santi Peña es un representante genuino y legítimo de la oposición colorada a Mario Abdo Benítez. Entonces, en cierta forma, en estricto senso sí, hay un continuismo, ya no continuidad, y ciertamente el partido oficialista ganó la elección. Pero cuando levantas algunas capas, te consigues con que la facción que ganó la elección es una facción contraria al oficialismo del partido. Entonces, esos dos partidos colorados, como decía Guzmán, creo que van a tener vienen contiendas evidentes allí. Por supuesto, preocupa el tema de las aplanadoras en las cámaras, y el que no haya debate real y escrutinio y que no haya control sobre la gestión de un gobierno que tiene unas mayorías tan avasalladoras. Alivia, por otro lado, el que pueda tener estabilidad y el que pueda gozar de una mayoría que apruebe para una gestión que asume frente a un país con enormes desafíos y retos, enormes desafíos en la precariedad de su sistema de atención social, de seguridad social, enormes desafíos y retos en la situación de infraestructura de sus planteles escolares y de su propio sistema educativo, enormes desigualdades, un sector de la población en la informalidad, un sector de la población en subempleo. Entonces, ese gobierno que enfrenta esos enormes desafíos puede tener en el Congreso una mayoría que avale sus proyectos o que avale sus políticas de gestión y atención hacia eso. Lo único que preocupa es ciertamente que no haya un debate, que no haya un escrutinio y que la Cámara sea un bosque de manos levantando y aprobando solo cosas al gobierno. Situación que ya se ha dado, Rocío, por eso quería escuchar también un poco el diputado su postura, porque hemos visto cómo en este periodo se levantaban todos los colorados y ya no se podía hacer nada, básicamente. Escuchándole a él y trayendo a mi mente la imagen que veía yo hoy en los periódicos de cómo todo está rojo en las gobernaciones. Sí. Tenemos solamente 2 gobernaciones de la oposición. Entonces estaba pensando, pucha, en realidad estamos solamente 31 opositores, y entre comillas otra vez, a ver si somos todos opositores. Entonces no vamos a poder determinar intervenciones, por ejemplo, de gobernaciones, pues son todas coloradas. Nunca vamos a tener los votos. No vamos a poder pensar en interpelaciones de autoridades en ejercicio porque van a ser todos colorados, y son 49 colorados, claro, si se unen. También con relación a eso, en este último periodo de la Cámara de Diputados se dio una situación en la que la oposición pudo llegar a la presidencia con Carlos María López Liberal, porque Fuerza Republicana se unió a nosotros, porque nosotros los opositores solos no podemos hacer nada. Necesitamos de un sector del Partido Colorado para poder conformar esa mayoría que se dio coyunturalmente, pero bueno, como decían ellos, vamos a ver cómo queda después de estas elecciones, si siguen siendo todos uno, si la cicatriz se abrió de vuelta o si qué va a pasar. Eso no lo podemos saber. La primera gran contienda va a ser la mesa directiva. Seguramente que ya están barajándose nombres, situaciones. Ellos tienen una mayoría absoluta. Si ellos están juntos, bueno, no hay ni una posibilidad. Las designaciones también, ¿verdad? Porque sí, hay varias instituciones que dependen de designaciones en el Congreso, en el Legislativo, hasta en la justicia puede ser delicado este tema. Todo. Atendiendo a situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Todo es preocupante. Yo confío y bueno, y le voy a hacer recordar a los candidatos con los que estuvimos en discusiones, en paneles periodísticos antes de las elecciones, de su compromiso de ser diferentes, de su compromiso de luchar contra la corrupción, de su compromiso de responder a esta ciudadanía que hoy se está manifestando porque está harta. Ojalá ellos lo entiendan. La ciudadanía está cansada de tanta corrupción, de tanto padrinazgo, de tanto apañamiento a estas situaciones. Y ojalá los compañeros colorados puedan entenderlo y que podamos hacer un buen gobierno desde el Congreso, porque si al país le va bien, a todos nos va bien.
Joana, ¿tu postura? Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo desde la oposición, no solamente en el sentido de la unidad para nuestra presencia en Cámara y lograr una fuerza mayor a la que podamos tener en términos de números, porque somos minoría, sino también de articulaciones, bueno, valernos de la experiencia de algunas compañeras como Rocío, que ya pasó un periodo legislativo, que a algunos ya les conoce, que sabe cómo se dan esas conversaciones, aportar un poco de la experiencia que traemos de otros espacios políticos también en términos de negociación, digo, de la buena negociación que se tiene que dar a nivel parlamentario. Yo decía hoy de recuperar un poco la buena política parlamentar, apelar al entendimiento de los colegas en base al entendimiento, elevar la calidad del debate que necesitamos tanto en Paraguay, es decir, cualquiera que pueda ver por YouTube un debate en otras cámaras de diputados de la región, ve que nuestra Cámara de Diputados todavía deja mucho que desear. Y bueno, en mi caso, que llego al Congreso y que mi partido ocupa una banca después de muchísimo tiempo en Cámara de Diputados. Fue el anterior, Rafael fue el último por País Solidario ejerciendo una banca por capital. Tratar de contribuir desde mi formación y de mi experiencia política a elevar un poco ese nivel de debate y a juntos poder cumplir roles que sean fundamentales en el control, digamos, y en el contrapeso que se necesita desde Cámara de Diputados. También me parece que va a ser importante la articulación con los colegas opositores dentro de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Y las conversaciones que se den ya en las próximas semanas van a marcar seguramente el rumbo de cómo conformaríamos esa multibancada o cómo lo haríamos. Bueno, tenemos algunas imágenes también de cómo está la situación todavía en la justicia electoral. Va creciendo, Gomán, la imagen. Bueno, acá hay comentarios de los... Sí. No sé si se puede socializar o se puede contar un comentario. Sí, claro, por eso metíamos la imagen. ¿Qué impresión te da, Gomán? Tengo una cita después del programa y le digo, al terminar te llamo y me dice, dale, antes de que Payo incendie todo. Y yo le quería hacer la consulta a todos, en realidad, ya un poco de forma conclusiva. Cada uno brevemente, ¿qué le espera al gobierno de Santiago Peña, creen ustedes? Y por otro lado, ¿qué le espera a la oposición? Breve, puntual en ambos casos. Guzmán. Bueno, yo creo que el principal desafío que tiene el gobierno de Santiago Peña es, primero, él tiene que construir un espacio suficiente para ejercer el liderazgo, como se dice en Paraguay, para manejar la lapicera. Y ese es un elemento clave. Un presidente que no mande, ya tuvimos experiencias de presidentes que eran ordenados, digamos, desde otro lugar, ha sido nefasta para nuestro país. Él necesita tener esa autonomía y ahí la relación que pueda establecer con el líder del movimiento y la posición que tome me parece que es central para darle un margen para lograr esa estabilidad. Y lo siguiente es lo que pasa dentro del Partido Colorado. Ese es un elemento central para mantener, digamos, esto en cauce. ¿De la oposición? Y en el caso de la oposición, yo sé que la derrota siempre es dolorosa. Y a veces cuando el tiempo es muy cercano es difícil encontrar la respuesta o que uno haga la autocrítica suficiente. Me parece que hay un momento en que eso va a llegar y va a ser necesario que desde las diferentes agrupaciones empiecen a ver críticamente qué ha pasado al interior de sus partidos, ¿verdad? Porque esta es la otra cuestión que un poco con la imagen de fondo que teníamos de las manifestaciones, es muy importante para un sistema democrático que esté compuesto por partidos y por partidos sólidos. La democracia sin partidos es impensable. Lo que pasó ayer con algunos partidos que están prácticamente al borde, digamos, de la desaparición en términos de la representación política, yo creo que es una lección, ¿verdad? La importancia de ir generando institucionalidad dentro de sus propias organizaciones. El caso de Frente Guazú. El caso de Frente Guazú, y bueno, es un problema que, si uno ve, es un problema cíclico de todos los terceros espacios, ¿verdad? Esa incapacidad de construir institución y depender del liderazgo. Cuando el liderazgo carismático desaparece, el partido prácticamente... Entonces, los partidos tienen
esa responsabilidad de construirse institucionalmente, orgánicamente, para dotarle de estabilidad también al sistema del partido. Sobre eso, Rocío, porque sabemos que estaba premiada diputada de tiempo. Bueno, yo creo que al nuevo gobierno le espera un gran desafío en temas fundamentales, como por ejemplo la situación de las cajas jubilatorias, el problema de tierras en Paraguay, la situación relativa a la salud mental y a las adicciones. El gobierno tiene que dar una respuesta y necesitamos un liderazgo firme, un presidente presente. Yo no sé dónde está Mario Abdo Benítez, hace mucho tiempo vengo diciendo, es un gobierno sin liderazgo, sea cual sea el partido que gobierne, el presidente debe estar presente en un contacto directo también con el Congreso, ¿verdad? Articulando acciones que sean buenas para la ciudadanía. A la oposición, lógicamente, desde el análisis de desaparición o no de las facciones políticas, es seguramente un análisis que vamos a hacer todos los partidos del tercer espacio luego de estas elecciones, un profundo análisis de las causas del fenómeno también que se da con el Partido de Cruzada Nacional y finalmente un gran compromiso desde los que estamos en el Congreso de ejercer una verdadera oposición y de ir señalando aquellas cuestiones que están mal y lógicamente acompañar los proyectos que están bien, porque la oposición por la oposición no sirve, debe ser una oposición responsable y, como decía, si al gobierno le va bien a todos los paraguayos. Entonces, hacer una oposición responsable, pero nunca ceder ante las situaciones que puedan darse. Luis. Bien, todo gobierno suele ser rehén parlamentario de sus aliados en el Congreso. Este gobierno no va a dejar de serlo, pese a tener una gran mayoría, va a ser el rehén de ese parlamento y de esa mayoría que creo que el reto va para el gobierno en esa dirección, el reto político va en esa dirección, en lograr consensuar y contener también, e incluso contener las ansias de autoritarismo que pudieran surgir del seno de su partido al tener una mayoría tan digamos, avasalladora. El reto administrativo es enfrentar las enormes desigualdades que aún subsisten en el pueblo paraguayo. Ese reto es enfrentar las causas de que el descontento de 700.000 paraguayos haya llevado a votar por un liderazgo tan irresponsable que convoca a la calle sin pruebas, a desmeritar la transparencia de sus instituciones y a desmeritar su propio triunfo. Obtuvo una fracción parlamentaria importante. Desde ahí es de donde debe ser la voz de esos descontentos que hoy están en la calle y de esos descontentos que le votaron. Bueno, el gobierno tiene que atender esa alarma, esa alerta que se le encendió en el tablero de que 700.000 paraguayos hayan visto a esta persona como opción. La oposición tiene, desde luego, que hacer una revisión a lo interno, comenzar a echar mano del manual de buenas prácticas partidistas y comenzar, por supuesto, a revisarse las propuestas. En nuestro continente hay varios países que hacen encuestas postelectorales, investigan por qué los ciudadanos votaron qué cosa y por qué su mensaje no llegó o no conectó con esas mayorías. Gracias, ese creo que es un poco interesante. Y le queremos despedir a Rocío, que está con nosotros acá, que tiene mucho compromiso hoy todavía, como gracias, todo, pero ya le urge el tiempo. Así que gracias, Rocío. Gracias. Ya me fui enfrente. Gracias. Está bien. Bueno, siguiendo un poco con esta situación, Joana, un poco hacer el balance después de todo esto. De lo que le espera primeramente a Santiago Peña y también a la oposición. Bueno, yo creo que la oposición tenemos que hacer un llamado a la reflexión, ¿verdad? Los resultados no solamente no fueron esperados en el sentido de que esperábamos y queríamos, por supuesto, una victoria opositora en el Ejecutivo, sino además fue absolutamente inesperada la diferencia tan amplia y los resultados que tuvo la Fuerza de Cruzada Nacional de Payo Cuba, ¿verdad? Entonces creo que sí hay un llamado de reflexión que hay que hacer por lo que ya ha comentado un poco Guzmán de esta volatilidad
unidad del tercer espacio durante toda la transición democrática. Es decir, en un momento fuimos nosotros en el Parlamento. País Solidario llegó a tener 2 senadores y 2 diputados a principios de los 2000. Después fue Patria Querida con el liderazgo de Pedro Fadul. Pero así como mencionaban, la caída de los liderazgos carismáticos hacen que, una C y el desempeño que tuvo el Frente Guasú también da cuenta de eso. 60.000 votos a nivel nacional y su senadora electa con un poco más de 11.000, si no recuerdo muy mal los números del TREP, ¿verdad? Entonces sí creo que tiene que haber un proceso de reflexión, de mucha autocrítica, pero que tiene que haber, lógicamente, una cuestión urgente de la renovación, que ya no es una necesidad solamente, sino ya es una urgencia, ¿verdad? Creo que quienes sorteamos un poco ese proceso a base de pura convicción, en mi caso del espacio político juvenil del que yo vengo dentro de un partido, creo que sí logramos un poco algunos resultados, unas pequeñas victorias donde intentaremos hacer algo y aportar a la democracia del país, pero ante este escenario y Santiago Peña con mayoría en las 2 cámaras, en ambas cámaras, realmente vamos a necesitar de mucha creatividad y capacidad de articulación. Claro, porque no sé si hay un proyecto bandera que tenés ya en mente, pero lo otro hace primero qué chances hay realmente de que pueda avanzar algo, ¿verdad? Claro, yo creo que las primeras tareas es de conversar. De hecho, hoy estuve ya en conversación con varios diputados electos por primera vez, los 2 diputados de Central de la Alianza Encuentro Nacional, Rubén Rubín y también Raúl Benítez, ¿verdad? O sea, ya nos saludamos, por lo menos quedamos en juntarnos, ir viendo cómo articulamos esas fuerzas con algunos senadores electos también, hay algunos nuevos, tanto dentro del Partido Liberal como dentro de otros espacios, y bueno, dependerá también de estas tareas previas a asumir para el sello un poco que queramos imprimir a nuestra gestión desde la Cámara de Diputados. Bueno. Joana, queremos que sigas con nosotros, por favor. Sin por ahí problemas. nos comentabas si tenés algún problema de tiempo, también sabemos que... No, por favor, sin problemas. Hubo toda una jornada eleccionaria enorme, muchos con mucho cansancio que estuvieron otra vez participando, como el caso de la diputada Rocío del juzgamiento a través de las actas. Y bueno, agradecerle también a Luis, a Guzmán por su presencia muy amable, en esta jornada. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, nuestro mensaje al pueblo paraguayo es que la democracia no se defiende sola. A la democracia hay que ayudarla. Correcto. Los partidos políticos son sumamente importantes en ese trabajo, entonces gran tarea para fortalecer a los partidos políticos. A mí me quedó la preocupación con respecto a la manifestación de todo. No sé si... Yo quiero seguir viendo con buenos ojos la manifestación ciudadana, pero a lo mejor el riesgo de la institución hay que mirar con cuidado, ¿verdad? En este tipo de situaciones. Sin duda hay que ser cauteloso y sobre todo porque el proceso electoral, hasta lo que se ha señalado hasta ahora, ha sido sumamente transparente. Tiene unos pasos, gracias. Y el peligro es que ese descontento, cuando... A ver, los liderazgos son para influir sobre los grupos humanos y conducirlos hacia un objetivo. Para eso tenemos liderazgo. Cuando ese liderazgo capitaliza un descontento, no puede frustrar nuevamente ese descontento. El poner un grupo humano en la calle a protestar por una razón, si no tienes las pruebas para eso, va a ser una frustración más para esos ciudadanos al no conseguir el objetivo. Porque yo estoy seguro que cuando entrevistas a cualquier persona de estas te va a decir, yo estoy aquí para que me reconozcan a este señor como presidente. Sí. Cuando eso no ocurra, va a ser una frustración más, irresponsablemente. Muchas gracias. Bueno, gracias Luis, gracias Guzmán. Hacemos breve pausa, ya venimos. 20 con 12 minutos, 23 grados. Feliz Día de los Trabajadores a todos los compañeros y las compañeras también acá. Hoy no les saludamos tan formalmente, así que aprovechamos ahora para el saludo también. Un saludo a los maestros que estuvieron ayer de festejos también en medio de la elección. A los maestras Mena también. ¿Por qué? Bueno, seguimos con más información, 20 con 13 minutos, y queremos continuar un poco con las evaluaciones desde diferentes aristas, puntos de vista, personas que fueron electas a ciertos cargos por primera vez, otros que lo hacen ya que lo harán ya en un segundo periodo, y con gente que estuvo observando, que vino de afuera para hacer la observación de las elecciones. Así mismo, para continuar hablando de esto, en el Senado, por ejemplo, hay cosas muy interesantes. Estaba leyendo que creció la cantidad de mujeres, por ejemplo,
solamente en el Senado pasó eso. En diputados no. En diputados no. Para ir mirando un poco en general, hablaremos de las gobernaciones, pero también le damos ya la bienvenida a nuevos invitados que tenemos en piso. Exactamente. A la diputada, ahora ya senadora electa, Katia González. ¿Cómo le va? Felicidades. Buenas noches, muchas gracias. Feliz Día del Trabajador a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, a los maestros también, que son, digamos, un motor muy importante para esa educación que necesitamos tanto, ¿verdad? Así que feliz día a ellos y estamos acá para servir. Bueno, también tenemos, como decíamos, observadores internacionales que vinieron a nuestro país justamente siguiendo todo lo que fue la jornada de ayer, incluso los días previos también. Eduardo Aucaya, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. De todo, muy buenas noches y un saludo muy cordial por el Día del Trabajador. Y bueno, aquí listo para conversar. ¿De qué misión, Eduardo? Bueno, en misión de observación porque desde allá de mi Perú hemos venido justamente a un evento internacional donde hemos estado con colegas de México, de Ecuador, de los Estados Unidos y de otros países más, con el fin de ver de cómo se desarrolla el proceso electoral aquí en el Paraguay. La verdad que me llevo una gran experiencia por cuanto, por ejemplo, a pesar de que nosotros tenemos años ya de proceso democrático, creo que vamos por los 43 años, aún todavía no llegamos al voto electrónico, lo cual ustedes el día de ayer, por ejemplo, en todo el país se dio el voto electrónico y eso la verdad es un gran paso para este importante país. ¿Siguen votando con papeletas? Nosotros seguimos con papeletas todavía como en el siglo XIX y eso la verdad nos llama la atención, ¿no? Bueno, igual esta fue la segunda elección que se da con... Hubo unas anteriores con unas, pero que no funcionaron muy bien y ahora se retomó, digamos, el método electrónico. Sí. De máquinas de votación en realidad. Claro. Y otra cosa que también me llamó la atención fue la poca contaminación visual, digamos, en toda la ciudad. Allá todavía seguimos con banderolas, con pancartas, con afiches. Mucho más que acá. Recontra más. 10 veces más o 20 veces más. Claro. Porque acá... ¿En Lima o en todas partes? En todas partes, a nivel nacional. Bueno, antes de continuar, porque ese debate está interesante, sí. Alfredo Salazar, consultor político, observador internacional, él viene de México. Alfredo, ¿qué tal? De México. Bienvenido. Sí, gracias y felicidades por su Día de los Trabajadores. Igualmente. ¿Qué te pareció el proceso electoral, las elecciones? ¿Qué te deja como impresión? ¿Ya habías estado en Paraguay con alguna actividad de este tipo? No, nunca había estado en Paraguay, ni para esta ni para otra actividad. Me llevo una grata experiencia. Igual que Eduardo, el tema del voto electrónico me parece de avanzada. Ya habíamos tenido la oportunidad en otra observación de ver el voto brasileiro, que también es un voto con máquina, pero esta máquina es mucho más sofisticada. Me parece que tienen todos los candados de seguridad para garantizar pues la democracia, finalmente el voto popular, y me llevo una muy grata experiencia de conocer su proceso, de ver cómo se estuvieron organizando, de entender, ¿no?, un poco de la democracia paraguaya. ¿Te llamó la atención algo en particular de la parte a lo mejor folclórica o de la calle, como hacía alusiones? Sí, bueno, me llamó la atención el orden en el que yo pude observar la elección. Me llamó la atención las ganas de votar de las personas, porque había filas grandes en las casillas en donde nosotros pudimos visitar, y yo no veía una impaciencia de las personas, al contrario, veía un deseo legítimo por esperar el tiempo que tuvieran que esperar, el sol, que no estaba sencillo ayer, y estas ganas de votar, lo cual representa pues una verdadera fiesta de la democracia, ¿no?, la participación. Hubo casos de violencia específicas, muchas denuncias que se hacían también a través de redes sociales, de votos asistidos, como le llamamos aquí, que era destinado para personas de la tercera edad, personas que vayan acompañados de alguien que les pueda ayudar en el manejo de las máquinas, y sobre eso, por ejemplo, se hacían muchas denuncias, casos de violencia en el interior del país. ¿Pudieron hacer una evaluación de cómo estuvo ese lado de las elecciones? En realidad no, porque no nos tocó verlo. Como observadores tenemos que ser muy objetivos, es lo que estamos viendo, y no nos tocó ver ningún tipo de violencia, al contrario, nos tocó ver casillas en donde están bien organizados, casillas en donde había una participación ciudadana y por ahí algún comité cívico, me parece, que estaban inmiscuidos y trabajando muy en armonía junto con las personas que estaban en sus mesas de votación. Esto es lo que a mí me consta, ¿no? Entonces sí vi que en redes sociales por ahí hubo algunos conatos de violencia, lo que sea, que se da, digamos, que en cualquier proceso electoral de cualquier otro país, ¿no? Siempre hay los inconformes, los que creen que se está llegando a hacer trampa, sobre todo por estar incidiendo el voto, pero me parece que en general esta es mi visión.
no fue como en la mayoría de sus casillas, fue en lugares como muy particulares, que es lo que yo alcancé a ver desde las redes sociales, igual que ustedes. Gracias por la opinión primera ya, y queríamos hablar también ya con la senadora, tenemos que decir electa, ¿verdad? Diputada Katia también, y con Johanna. ¿Por qué creen que no prendió la idea de la chapa presidencial? Si hay algún motivo que puedan identificar, porque hay gente que se quiere enojar con el elector, yo no sé qué es esa... Con los que votan. Claro, con los que votan, pero evidentemente si hay propuestas, la gente termina votando. Ustedes llegaron a las sillas así. ¿Por qué no prendió la chapa presidencial? ¿Qué le faltó? Bueno, yo creo que son muchas las motivaciones de los electores a la hora de votar. Y claramente, sin querer, digamos, poner la responsabilidad sobre ninguna persona individualmente, creo que en general no se logró transmitir lo que la gente esperaba. Y hubo otra fuerza política que sí logró capitalizar, la de Cruzada Nacional, que sí logró capitalizar el hartazgo de la gente de alguna manera. Digo esto sin estar de acuerdo tal vez con sus formas de hacer política, incluso siendo crítica a los procesos que ellos tienen en su fuerza, pero claramente ellos sí lograron capitalizar. Por otro lado, nuestros procesos de unidad, que todavía son lentos, no son para nada perfectos, ni incluyentes en muchos sentidos. Yo creo que ahí hay muchísimo que avanzar dentro del tercer espacio y de la forma en que nos aliamos también con una fuerza tradicional liberal, que de por ahí para nosotros funcionó en Asunción desde el tercer espacio, en una alianza que fue buena, donde fuimos compañeros, fuimos equipo y se dio de una manera muy particular, pero tal vez eso no se reflejó en todo el país. De hecho, hay lugares donde no hubo capacidad de articulación. Alto Paraná, por ejemplo, para conquistar una gobernación con una fuerza política que sí podía, digamos, llegar a conquistar esa gobernación, o tal vez más escaños en la Junta Municipal, en Cámara de Diputados o más senadores. Hubo incapacidad de hacer acuerdos por ahí y todavía seguimos diciendo esto de haciendo sumas y restas, digamos, de si hubiésemos estado todos juntos. Bueno, ¿cuántos años más dentro de la transición vamos a seguir sumando y restando? Lo cual tampoco es exacto cuando una fuerza pierde otra. Si los votos no se trasladan de forma automática, pero sí creo que lloramos sobre la leche derramada un poco tarde. Y que ahí hay una cuestión de práctica política en la construcción de la unidad que todavía nos falta, y liderazgos mucho más proactivos en ese sentido. ¿No fue un poco tibia en general el discurso al lado de lo fuerte que fue el discurso de Cruzada Nacional, por ejemplo? Yo creo que tibio no, tal vez no fue el discurso adecuado o el tono en que nos dirigimos a la gente, ¿verdad? Tenemos que evaluar todo. Yo evaluaría si lo de Patria o Mafia prendió o no prendió, si realmente la gente esperaba un liderazgo liberal o no. Digo, con todo respeto a Efraín Alegre, tal vez la gente esperaba un remake del 2018, un liderazgo que no venga del Partido Liberal, y tenemos que plantear de forma transparente esos debates de forma fraterna, tanto con el Partido Liberal como con los otros partidos del tercer espacio. Claro, diputado. Bueno, yo voy a hacer un análisis todavía muy superficial del día después. Nosotros tuvimos una jornada electoral sumamente activa. Estamos viniendo ahora del Tribunal Superior de Justicia Electoral del juzgamiento de actas. Pero sí, yo coincido mucho en el análisis de Johanna, pero le sumaría también que la democracia se construye día a día, todos los días. Y este tema, digamos, de unirnos simplemente para, digamos, un acto electoral, también genera, digamos, muchas disconformidades. El tema de nuestro relato, de cómo conquistar o cómo interpretar ese sentimiento colectivo, que evidentemente lo hizo otra fuerza electoral con mucha mayor potencia de la que lo hicimos dentro de la concertación. Yo siempre dije y tuve un apoyo crítico a la concertación, y siempre por eso mismo me criticaron, mucha gente no respetó esa, digamos, distancia. ¿En qué sentido? Yo creo que no trabajaste, Katia. Sí. No, eso no es cierto. Ustedes pueden ver mis redes sociales, pueden ver mis tutoriales. Yo he trabajado 5 años por la alternancia en este país. Yo no trabajé electoralmente, enfrentándome durante mi gestión de manera, digamos, contundente, intentando hacer pedagogía política. Yo no vengo acá a hacer simplemente y a trabajar el concepto de alternancia en 3 meses o 7 meses de campaña. Yo trabajé durante toda mi gestión, inclusive lidiando con nuestros colegas liberales, que ellos sí muchísimas veces fueron funcionales a la claque colorada en sus votos. Yo sí trabajé, sí he pedido algunas cuestiones que no se me escuchó, ¿verdad? Tal vez ellos pensaban que llegaban solos, que no necesitaban mi presencia. Yo respeté también esa distancia que puso aquel que lideraba
este proyecto electoral y que como líder debería ser. Nosotros pedimos una mesa política, pedimos definición de la distribución de las responsabilidades políticas, porque entendíamos en la calle que la única manera de entusiasmar era explicarles también cómo digamos, juntado de partidos de tan diversa, digamos, posición ideológica iba a poder traducirse en una buena gestión de gobierno. Pedimos además una distribución respetuosa también de, digamos, de esas mismas responsabilidades, de cuestiones que hacen, digamos, a cuestiones que nosotros tenemos que tener para convencer. Uno tiene que estar convencido para poder convencer. Entonces, bueno, ellos prefirieron acá, la que marcó distancia no fui yo, ojo con eso. No. Ellos marcaron distancia. Y ustedes como observadores internacionales, ¿cómo vieron, cómo evalúan un poco los resultados que se dieron por parte del candidato del Partido Colorado y de los miembros de la oposición aquí en el Paraguay? Bueno, particularmente quien habla con respecto a los resultados podría decir de que fue más rápido de lo que es lo normal, ¿no? Por cuanto se ha usado el voto electrónico. Ahora, que hayan habido votos impugnados por los personeros o en todo caso por los miembros de los partidos y que eso tiene que debatirlo la justicia electoral, bueno, es razonable por cuanto en todo proceso hay ese tipo de cosas, ¿no? En mi país, por ejemplo, siempre hay muchas actas impugnadas que incluso llegan pues hasta el Jurado Nacional de Elecciones o hasta el tribunal. Esa es mi percepción. Se suele comparar a la ligera al Partido Colorado con el PRI para hablar de periodos de gobiernos largos. Acá hubo una interrupción, pero en general hace muchísimo tiempo que está el Partido Colorado. ¿Notaste alguna similitud en la forma de moverse o el discurso con un partido así tan poderoso como fue en su momento, sobre todo el PRI? Sí, claro, sin duda el Partido Colorado tiene todas las características de un partido como el PRI, que en México está a punto de cumplir 100 años. Tienen esta fuerza movilizadora, ¿no? Que se compone básicamente de sus votos duros y de sus militantes, que el día de la elección echan a andar, ¿no? Es todo un mecanismo que echan a andar, que ya tienen bien aprendido, que llega hasta los últimos, ¿no? Rincones de las calles. Y bueno, este es un trabajo que no se construye en un día, es un trabajo que se va todo el tiempo construyendo y alimentando para que funcione justamente el día de la elección. En México puede haber elecciones que se pierden en 24 horas, ¿no? Campañas ganadas, les decimos elecciones perdidas, justamente porque el día de la elección se mueve una maquinaria construida desde hace mucho tiempo. El andamiaje de estos grandes partidos que tienen todos los años siempre resulta funcionando. Ahora, se rompió el PRI en México, y esto se puede romper en cualquier otro lugar, como aquí en el Paraguay, pero es interesante analizar desde arriba que se rompe una tendencia de los gobiernos de izquierda en todos los países de la región latinoamericana, aquí justamente el día de ayer. Y la diferencia además es importante en el resultado, porque creo que eso fue una sorpresa para todos, ¿no? Tal vez la sorpresa no era que podía ganar el Partido Colorado, sino la diferencia por la que gana. Entonces sí, la similitud es total con el Partido Revolucionario Institucional de México. ¿Cuál es en ese sentido la evaluación que hacen? Porque es interesante ver cómo cambia el panorama ideológico cuando que la corriente en general en la región suele ir para el mismo lado, una alternancia en algunas ocasiones. ¿Ustedes hacen una evaluación de ese punto de vista ideológico también, de qué está sucediendo en la región? Me parece que lo que sucede es que la gente empieza a estar harta de los oficialismos, más bien no empieza, ya tiene mucho tiempo harta de los oficialismos en toda la región, y quienes han sabido capitalizar ese hartazgo y lo han sabido traducir en un mensaje que conecte con las personas, que logre aglutinar como los sueños y los miedos de las personas, son los que han ganado las elecciones en los gobiernos de izquierda que hoy vemos por toda América Latina. Y desde mi punto de vista aquí lo que faltó fue aglutinar un poco más en un mensaje claro
que fuera una real oposición. ¿Y en su caso? Bueno, lo que yo percibo es lo siguiente, ¿no? Yo creo que aquí el Partido Colorado lo que está trabajando es fuertemente en lo que corresponde a las estructuras, es decir, mantienen año tras año o gobierno tras gobierno buscando nuevas figuras a efectos de estar vigentes dentro de la política. Mientras que, por ejemplo, en mi país muchos partidos son prácticamente club de amigos, se forman solo para la elección. Termina la elección, a lo mejor pierden, y ojo que allá, si no logras el 5% de los resultados, o sea, de los votos válidos, lamentablemente ese partido se cancela. Me parece que eso no es así acá. Entonces, por ahí tienes que hacer un nuevo partido. Y la verdad que hay pues entre 3 o 4 partidos que se mantienen año tras año, pero ojo, no hacen una vida partidaria así toda la vida. No se consolida. Casi, efectivamente, y casi solamente para las elecciones. Y eso realmente le hace un daño, digamos, a los partidos políticos. Ahora, tenemos números, ¿verdad? Sí. Del Senado, ¿cuál es el panorama que ven? Ayer había en algunos casos sorpresas, en otros casos no tanto. Ahí estamos viendo diputadas electas, mujeres. Sí. Dalia Estigarribia. La hermana de Ricardo. La hermana de Ricardo. La siguiente vamos a ir viendo, queremos ir repasando Joana Ortega, que nos acompaña también de la Alianza por Asunción. Joana Vega del Partido Colorado, otra de las diputadas electas. Lady Galeano, esta es una mujer bastante joven, 25 de Cruzada años. Nacional. Del Partido Cruzada Nacional. Ella dijo que no iba a hablar con los medios de comunicación. Porque no la apoyaron. Porque no la apoyaron. O sea, no apoyaron al partido en su momento. A ver, otro nombre de otra de las representantes que vamos a tener en Cámara Baja. Ahí está, Lady Galeano. Ellas son. Rocío también. Rocío Vallejo. Rocío Vallejo, que es la que nos falta aquí. Reelección. Claro. Rocío Abed. Sí. Bueno, y el panorama con esta representación de mujeres en la Cámara de Diputados, imagino que ya estuvieron viendo un poco también, Joana, de la situación. Son menos mujeres. ¿Qué se va a hacer en el trabajo también en torno a esta situación? Porque hemos visto bastante violencia política en este último periodo, por lo menos hacia las mujeres también. Así es, yo no veo un panorama alentador en el sentido de la escasa representación misma de la oposición, ¿verdad? No obstante, digo, vamos a hacer todo el esfuerzo efectivamente en buscar representar de la mejor manera posible a esta minoría, desde esta minoría, digamos, en Cámara de Diputados. De cualquier manera, yo creo que está bueno el cruce de votos que se dio. Ayer mis apoderados me reportaban, por ejemplo, muchos votos míos con Katia, míos con Esperanza, ¿verdad? Decía, mucha gente que quería votar oposición decidió elegir a las mujeres. Y yo creo que hay que destacar eso. ¿Verdad? Por lo menos a nivel de Asunción, yo hablo que es donde hice el seguimiento, me parece importante. La única figura reelecta del Frente Guazú también es Esperanza Martínez. O sea, es de destacar el trabajo de las mujeres que fueron reelectas, además fueron mujeres que tuvieron una alta gestión y una alta apreciación de su gestión legislativa, en el caso de las tres, ¿verdad? Tanto Esperanza como Katia como Rocío. Y bueno, las nuevas que lleguemos, yo creo que buscaremos acompañar, por lo menos yo hablo por mí, ¿verdad? De las coloradas, no sé, de la otra Joana no puedo hablar, Lady que no quiere hablar con la prensa, me parece un desacierto, pero al sistema de votación, de voto preferencial, hay gente que le culpa a esta mayoría abrumadora colorada del sistema. No sé si tiene razón, no le veo mucho el sentido, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo fue la elección? ¿Qué les parece en el caso de ustedes llegando, digamos, al Congreso? Yo sí creo que protege bastante menos el trabajo en equipo, digamos, que antes teníamos, y protege la representación de esa minoría. Porque antes, quienes venimos de partidos más pequeños, que tenemos derecho por la Constitución y por nuestro sistema democrático a estar representados y a representar también, hacíamos un trabajo de equipo. Entonces, obviamente, en las desventajas de competir, por ejemplo, con el financiamiento, competíamos como equipo y toda la lista trabajaba por nuestra candidatura que tenía chances de llegar. Ahora, con candidaturas mucho más individuales, es un sistema muy poco fraterno para el tercer espacio y muy, digamos, le deja mucha capacidad de demostrar habilidad a los colorados, que tienen una superestructura respecto a los demás partidos y donde permea claramente el dinero ilícito, el dinero proveniente del narcotráfico, a financiar a cada una de las candidaturas. Esa es una discusión que tengo con algunos compañeros de Patria Querida que me dicen, pero a vos te sirve. Bueno, pero porque a mí me sirva, yo no voy a estar planteando algo
algo dentro de un sistema democrático por un interés particular. Claro, pero digo en el sentido que, sobre todo esto, que vos competiste con gente que tiene una estructura también pesada. Claro, con gente de un partido tradicional dentro de mi propia lista, ¿verdad? Y en ese sentido, claro, obviamente yo soy electa en un esquema preferencial que tal vez esto no se daba si teníamos el anterior sistema, pero ya en aquel momento, Diego, yo milito hace 20 años en un partido que tengo 15 y tengo 35 ahora, entonces pasé, digamos, por todas las etapas de hacer política dentro de un partido y como militantes ya discutíamos esto, el daño que podría hacer al tercer espacio y cómo se convirtió en un discurso donde era impopular oponerse en algún momento, entonces se desvirtuó bastante, que es lo que puede pasar ahora con este tipo de manifestaciones que vemos, ¿verdad? Una efervescencia aparentemente ciudadana que termina perjudicando y solamente fortaleciendo la presencia ¿No de la limpió, ANR. digamos, las listas? ¿Cómo? ¿No limpió la lista, por decir? No, yo no creo que haya limpiado las listas porque eso tiene que ver con la cultura política. Porque sea la propaganda. Acá, claro, acá pues te decían, no, vamos a tener un sistema de votos preferentes para que un tipo como Calega Laverna ya no sea senador. Bueno, Calega Laverna se retiró porque quiso y salió muy vivito y coleando ayer detrás del presidente electo Santiago Peña. ¿Estaba en la lista? Y va a seguir manejando los hilos del poder detrás de ellos, probablemente. Claro. Y si estaba en la lista entraba, porque mientras no acabemos con un sistema prebendario, clientelar, de compra de votos y de todos los microfraudes que se dan durante el proceso, el voto asistido, la compra de los mesarios, es decir, mientras que esa sea nuestra cultura política, no importa el sistema electoral que le imprimamos, igual va a suceder que políticos que mueven la cola por su patrón o qué sé yo, lleguen al poder, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí nos vendieron un espejito que ojalá sea parte del debate parlamentario, pero honestamente no lo creo, porque el Partido Colorado ya entendió que le fortalece en el movimiento de toda su maquinaria dentro de un proceso electoral y ahora tenemos años de retroceso, una junta en Asunción con 15 colorados, una Cámara de Diputados con 49. Es un retroceso gigante para nuestra democracia. En el Senado, el Frente Guazú perdió fuerza, perdió bancas de una forma que ni ellos mismos se esperaban, ellos tenían otras expectativas y ahí estamos viendo las placas, la placa de gobernadores, que ya son gobernadores que van a asumir. Y fíjense, este es el mapa del Paraguay, todos los departamentos, de 17 departamentos, 15 van a corresponder a la Asociación Nacional Republicana y solo 2 al Partido Liberal o en general a la oposición. ¿Qué evaluación se hace de estas dos miradas, de las gobernaciones, diputada, y del Senado? Bueno, yo siempre, digamos, repito, tenemos que sentarnos a profundizar y nunca la opinión de una persona va a ser la verdad. La construcción, digamos, del relato y de la justificación de tan catastrófico mapa, porque para mí es una catástrofe esto. Para la República, para la democracia, es una catástrofe que una fuerza hegemónica, autoritaria, cope hoy las instituciones. Para mí particularmente es un retroceso. Nosotros nos hemos enfrentado a ellos. Creo que efectivamente esta falta, digamos, de unidad de discurso, de unidad de acción, que fortalecía mucho más y contrarrestaba ese aparato y ese dinero que siempre manejó la ANR, era poder trabajar en un proyecto de proyección colectiva. Hoy no hubo eso. Nuestros principales adversarios estaban dentro de nuestras propias listas. Entonces no hubo un comportamiento, digamos, de equipo y eso se sintió, ¿verdad? Hay un pase de factura importante al PLRA, ellos pierden una banca, imagínense, ¿verdad? Las mujeres ganamos 2 bancas en el Senado, eso también es súper interesante. También hay una lectura política de que aquel que no hace campaña, Lugo no hizo campaña, Lugo no entró. En la división que hubo en el Frente Guazú también hay que entender que en el tercer espacio nuestro voto es sumamente crítico, sumamente volátil, muy exigente y ya no está atado. No está atado. Y la verdad es que en el Central, por ejemplo, son 5 bancas, históricamente 5 bancas, que van migrando de acuerdo a lo que el electorado intuye. ¿Qué es lo que eligió esta composición? 2 de la Alianza Encuentro Nacional, Rubén Rubín y Raulito Benítez, y 3 de Cruzada Nacional. Eso es lo que eligió. En el periodo anterior eligió 2 del Encuentro Nacional, 2 de Hagamos
y uno de Patria Querida. En el anterior creo que estuvo Rocío Casco, estuvo gente, digamos, de otras fuerzas políticas, y tenemos que entender que, bueno, hay un electorado que es difuso y ojalá que se genere el debate. Porque acá la verdad es que la periferia del voto, más allá, digamos, de la lectura que puedan dar los observadores, que yo les respeto mucho, yo creo que lo han hecho de buena fe, en las periferias de, digamos, de ese acto tan individual, tan soberano, hubo compra de votos, y eso lo vimos. Hubo inducción, prácticas absolutamente perversas ante una policía callada, ante una fiscalía electoral que no actuaba. A mí me tocó a las 7 de la mañana denunciar un hecho que era, digamos, a la vista, que era grave, que permitían los miembros de mesa y decían ellos: nosotros acá decidimos porque somos soberanos y hay que cambiar la ley. Nadie debe decidir por encima de la ley. Nosotros tenemos que ir reformando el sistema electoral, buscando la independencia de esos mesarios, buscando que existan, digamos, más locales de votación de manera tal a que el traslado no se tenga que realizar. Y no va a haber ningún sistema perfecto si es que las prácticas políticas que rodean a la elección no cambian. Ojo, a tomar nota con lo que ahora está pasando. Yo particularmente llamo a la calma a pesar de las inmensas diferencias que podemos tener. Nosotros debemos entender que la democracia es el único sistema que nos permite crecer individual y colectivamente. ¿No es democrático lo que está pasando, te parece, Katia? No, yo no dije eso. Yo creo que la manifestación es un acto legítimo, que hoy el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene la obligación de transparentar el escrutinio. El TREP efectivamente no es, digamos, la proclamación definitiva. Hoy se está dando el juzgamiento de actas, hay un grupo de ciudadanos que demanda transparencia y que demanda también de que ese acto se realice de manera pública, de manera que todas las fuerzas electorales que han participado, digamos, de esta justa electoral puedan controlar sus votos. Ojo, porque acá hay un síntoma de una sociedad. Hay un síntoma de una sociedad que está cansada de todos los políticos. Y quien supo capitalizar eso no es de los políticos colorados nomás, como en algún momento dimos a entender varias, digamos, me incluyo, sectores de la oposición e incluyendo a la concertación. No están cansados de los colorados nomás, están cansados de un sistema electoral que no da respuesta, donde hay varias piezas de la oposición que son funcionales al Partido Colorado, y por eso es el momento, digamos, de hacer esa evaluación profunda, renovar liderazgos. Claro. Gracias, Katia. Muy amable. Gracias, Joana, y felicidades a las dos. Claro. Que llegaron a una elección que fue durísima para todo el mundo, lo lograron. Exactamente. Bueno, queremos agradecerles a ambas la presencia en esta noche. Después de la pausa queremos continuar viendo un poco el panorama también que se presenta en torno a la región, el panorama político, por eso vamos a continuar con los observadores. Hacemos breve pausa, ¿te parece? Tiempo inestable en este 1 de mayo, estamos de temprano con la manifestación y estamos con un montón de temas también. Ya no quiero decir el día después, sino mirando ya un poco al futuro de la región también, con las nuevas autoridades que van a asumir los legisladores el 30 de junio ya, ¿verdad? Sí, el 1 de julio. El 1 de julio. El 1 de julio. El presidente el 15 de agosto, así que vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso, pero tenemos observadores internacionales para preguntarles un poquitito por la región también. Claro, queremos aprovechar que ellos todavía continúan aquí en el país, muchos que ya van emprendiendo rumbo a sus diferentes destinos. El panorama y la situación con Argentina, por ejemplo, vemos la imagen de Alberto Fernández, que ya va dejando el cargo, hay elecciones próximamente en Argentina. ¿Cuál sería la relación? ¿Qué es lo que podemos esperar los paraguayos en torno a la relación inicial de Santiago Peña con quien después asuma el poder? Bueno, para mi caso yo creo que como países vecinos que son entre la Argentina y Paraguay y el Uruguay, que son muy cercanos, yo creo que en primer lugar una estrecha relación de trabajo entre países, porque hay vías que los conectan, hay productos que se intercambian y tantas cosas que van y vienen, y es más, incluso también hay argentinos que viven por acá y también hay paraguayos por allá. Entonces yo creo que
A ambos países les conviene un gobierno que realmente tenga altas relaciones como vecinos, de tal manera que no solamente es el tema de la política, porque también hay que ver que todos los países prosperan en base a lo que es el negocio, en base a lo que es el comercio. Por ejemplo, en mi país, si no hay la micro y la pequeña empresa, la verdad que no habría desarrollo. Gracias a eso, nosotros estamos ahí dándole duro, como se dice, nos ha tocado malos gobiernos, pero resulta que estamos cuando menos todavía vivos, ¿no? Y entonces yo creo que lo mismo, tengo la esperanza de que ahora el Paraguay, con el nuevo gobierno, con Santiago Peña, y con el que resulte elegido en Argentina en las elecciones de octubre, haya ese norte político de trabajar realmente por las poblaciones vecinas y que al final, al cabo, producto de eso, vaya integrándose en la América Latina. Hablando de Argentina, el tema migratorio paraguayo a la Argentina es un fenómeno muy notorio. Con Perú no sé si está ocurriendo ahora migración a la Argentina, si continúa. Bueno, nosotros continuamos siempre con altas relaciones. Tenemos mucha gente del Perú en Argentina, incluso especialmente gente que va a estudiar, porque gracias a que en Argentina hay estudios gratis hasta el título, mucha gente va allá. Por otro lado, también el tema del servicio de salud, que también es muy importante para nosotros. Entonces, hay buenas relaciones, no hay ningún problema en eso. En el caso de usted, Alfredo, el caso de Chile o países como Uruguay, ¿qué se puede esperar? En el caso de Chile, puntualmente, la ideología política en sí es totalmente otra. Sí, bueno, yo lo que creo es que en esta corriente que hablábamos hace un ratito de las izquierdas en toda la región, lo que podemos esperar es que la tendencia por el momento se vaya a empezar a revertir, porque ya tenemos varios gobiernos de izquierda y esto siempre es como una cresta y valle, cresta y valle, cresta y valle. Cuando los gobiernos de izquierda no dan los resultados que prometen, porque tienen características que están ligadas un poquito hasta al pensamiento comunista, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con...? Ellos necesitan crear una revolución, porque a partir de la revolución nacen, es parte de la ideología, y en esta revolución logran aglutinar a los deseos de la ciudadanía, que lo que quiere más que un buen gobierno, lo que quiere es como una reivindicación de las clases trabajadoras, de los pobres, de todos estos problemas sociales. Y entonces, cuando ellos toman este discurso, lo hacen revolucionario, muchas veces lo convierten en un discurso muy polarizado, y entonces esto los lleva a decir cosas que no son tan fáciles ya en la práctica de llevar a cabo. Apunta muy alto de repente con... Así es, y entonces ¿esto qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar una frustración ciudadana, esto ocasiona decepción en muchos casos, y entonces las derechas otra vez tienen la oportunidad de volver a... En México un tema la posibilidad de tener un mayor liderazgo en una región como un país tan grande como México, en Sudamérica, por ejemplo, de tener influencia, por ejemplo, en la región. Sí, yo creo que tiene influencia sin duda por el tamaño del país, y la figura en este caso de nuestro presidente, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una figura carismática, es una figura que hacia el exterior se ve bien, ¿no? Entonces me parece que sí hay una influencia que siempre se logra permear hacia otros lados. Por eso precisamente me sorprende un poco el resultado, ¿no?, de aquí, porque romper esta tendencia que venía en los últimos 10 por lo menos presidentes que se han electo en la región, es muy interesante la lectura que hay aquí. ¿Por qué sucede esto? Yo lo atribuyo, como lo mencionaba hace un rato, a que me parece que la oposición no supo construir un mensaje que lograra conectar con las personas, considerando más que el Partido Colorado es un partido que tiene que ver con la historia de este país. Entonces... mencionando nada más justamente eso, Alfredo, tenemos el caso de El Salvador, una persona de Bukele que supo capitalizar esos votos o ese hartazgo popular. Aquí podemos decir que se intentó algo similar con la figura de Paraguayo Cubas dentro de la oposición y no se logró. Bueno, me parece que no se logra bien lo que hace en este caso Paraguayo Cubas, porque de alguna forma fue un jugador emergente, digamos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay estos jugadores emergentes que en realidad le ayudan al oficialismo? Porque lo que hacen es pulverizar el voto. Entonces, claro que tienen sus propios adeptos, pero estos adeptos
no llegan, o sea, no les alcanza y acaban beneficiando al oficialismo, porque a quien le restan votos es a toda la oposición en su conjunto, digamos, ¿no? Entonces, pero es un trago amargo necesario si lo queremos ver así, porque así es como se construyen los nuevos liderazgos y como eventualmente van a ir avanzando. Ese es el camino. No hay forma de llegar siendo un liderazgo de oposición emergente y pasar de 0 a 100. Es un proceso. Entonces, lo interesante aquí es ver cómo se capitaliza lo que lograron, ¿no? Se instaló mucho en muchas elecciones el tema, por ejemplo, del fraude, los problemas electorales. ¿Creen que es una estrategia? Nomás queríamos hablar un poco de Estados Unidos también. Ustedes, no sé si vieron la serie de designaciones que hizo Estados Unidos al Paraguay, designando como significativamente corrupto al vicepresidente en ejercicio, por ejemplo. Lo mismo pasó con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Y así que en ese marco no sabemos cómo van a ser las elecciones, o las relaciones mejor, entre el gobierno ahora electo y Estados Unidos, después de estas designaciones. Claro, pero me parece que siempre estas relaciones digamos que se entibian, ¿no? Porque de repente cuando estamos al calor de la elección, de lo que puede suceder, es distinto a lo que ya sucedió. Ya cuando los presidentes tomaron protesta, cuando ya se están instalando, al final casi todas las naciones van a optar siempre por generar una buena relación, con intereses de por medio, obviamente, ¿no? Pero me parece que esto se va a entibiar de todos modos, ¿no? Sí. Va a pasar. Ayer, va a pasar, sí. Ayer, por ejemplo, teníamos algo que para muchos sorprendió porque quien lleva finalmente como candidato a Santiago Peña en las elecciones anteriores y en estas nuevamente es Horacio Cartes, expresidente de la República, que justamente fue designado por el gobierno de los Estados Unidos significativamente corrupto. Después se vio anoche el saludo diplomático, evidentemente, del embajador a Santiago Peña felicitándolo por su victoria. ¿Algo puede llegar a incidir, Eduardo? No sé si tenga alguna opinión formada. Toda esta relación con los Estados Unidos, las designaciones, la constante espera, por así decir, de ciertos sectores políticos de algún tipo de pedido de extradición, incluso que pudiera llegar al Paraguay contra el expresidente. Bueno, la verdad que siempre América Latina está influenciada por los Estados Unidos y eso nosotros, por ejemplo, lo hemos palpado, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano. Sí. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, un embajador salude al candidato ganador es como que ya le da un sello, ¿no? Entonces, al final, al cabo, ya comienzan las buenas relaciones, bueno, del nuevo gobierno que se va a ingresar. Pero esto a veces se tergiversa o en todo caso no se da esa relación de vida cuando de pronto como persona, por ejemplo, nos damos de autosuficientes y creemos de que sabemos lo máximo y que no necesitamos de nadie, cuando la verdad en el mundo necesitamos de todos. Y lo mismo también ocurre con los gobiernos, ¿no? No, dice, el Paraguay debe ser un estado independiente y no necesitamos de nadie. No necesitamos de Estados Unidos. Ni de los Estados Unidos, etcétera. Entonces, ahí ya comenzamos mal. ¿Por qué? Porque la verdad, sea grande o sea chiquito, lo necesitamos de todos y las más altas relaciones que deben haber en un gobierno contribuyen su población, porque ojo, que el presidente ha sido elegido no para darse, digamos, los beneficios como presidente, que desde ya lo tiene, pero lo que se trata es de beneficiar a la gran cantidad de paraguayos que necesitan trabajo y que no estén pues cruzando las fronteras para poder, por ejemplo, obtener un trabajo o hacer una empresa o hacer una inversión. Entonces, de ahí es importante que todo presidente electo, digamos, que vaya, digamos, al gobierno, tenga muy buenas relaciones no solamente con los Estados Unidos, sino con todas las naciones, porque al final, al cabo, eso va a repercutir en el desarrollo del país. En Perú importa la cuestión regional, como en algún momento se intentó. Aquí tenemos el bloque del Mercosur y otros bloques más amplios. Es un tema que está en consideración, digamos, hoy, pensar en una integración, cuando no latinoamericana, por lo menos sudamericana. Bueno, esa es una gran preocupación que lo tiene el Perú y también el Ecuador, todo, pero hace poco estuvimos por el Ecuador y las oficinas del Mercosur ya están cerradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí quiere decir que no ha prosperado. Pero la verdad, la integración latinoamericana nos conviene, pero sin perder las relaciones con los demás países, porque ya dije bien claro, de que si uno se cree autosuficiente, lamentablemente vamos por mal camino. La situación, no quería dejar pasar caso Brasil, así brevemente nada más. En el caso de ambos, ¿qué se puede esperar en el gobierno paraguayo junto con el de Lula?
Bueno, en el caso, digamos, brasileño, yo creo que es muy importante las relaciones que se mantenga para cualquier país, por ejemplo, de América del Sur. Por ejemplo, nosotros en Perú, con Brasil prácticamente vivimos de espalda a espalda, pero sin tener en cuenta que tenemos a un gigante detrás nuestro. Por eso que hay muchos alcaldes de mi zona, por ejemplo, están tratando de impulsar la carretera interoceánica del centro, que es la vía más corta, que incluso reemplazaría al del sur y al del norte, y esperamos que se ejecute eso cuanto antes, no por la inversión de los gobiernos, sino por la necesidad de los pueblos. Yo ya estuve a 2 días de camino del Brasil, yendo, por ejemplo, desde Lima por esa carretera por el centro. Entonces, eso seguramente que se va a hacer realidad en muy poco tiempo, y esperamos que esas relaciones no se pierdan tanto en el Perú, ni tampoco con cualquier país de América Latina. El Brasil es un gigante y por lo tanto debemos estar bien con nuestro vecino. Gracias, señores, por estar con nosotros, gracias por estar en nuestro país también. Creemos que también construye la democracia, la presencia internacional de los observadores que también colaboran con la transparencia del proceso. Así que gracias por eso y les esperamos siempre por acá. Gracias a ustedes. Gracias, éxitos. Bueno, vamos cerrando nosotros, 20 horas con 55 minutos. Diálogo franco, más política. Enseguidita, a las 21 horas inicia con Federico Franco, hacen un análisis completo también de lo que fueron las elecciones. Nos vemos.